Hoy leemos el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó. Mientras la gente permanecía en la orilla, entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Salió un sembrador a sembrar. Al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. San Mateo nos presenta ahora una parte que los estudiosos del Evangelio según San Mateo llaman el sermón o el discurso de las parábolas. Hemos leído el sermón de la montaña, hemos leído el sermón misionero o el discurso misionero que acabamos de terminar, y ahora se trata del sermón o el discurso de las parábolas. Aquí se nos presenta a Jesús un día que salió de casa. Es cierto que, queriendo dar más luz a este pasaje evangélico, quien hace no la llamaría traducción, porque aquí está agregando cosas que no están en las palabras del griego. Salió Jesús de la casa donde se hospedaba, son palabras del que hizo esta presentación del Evangelio oficial, de la versión que se propone en México para los misales. ¿Cuál es la intención? Decir que Jesús no tiene casa es verdad, pero quien lee el Evangelio sabe que Jesús se hospedaba en la casa de Simón, donde vivía también la suegra, y no solamente Jesús, los otros 10, porque era la casa de Simón y de Andrés. Vivía cerca del lago, eran pescadores, nada extraño tenía que estuviera cerca de su trabajo, pudiendo elegir un lugar de residencia. Seguramente salieron muy temprano, a la hora que retornaban los pescadores, y la gente venía a la orilla del lago para comprar el pescado recién sacado y por comprarlo también a mejor precio, incluso para escoger, porque cuando llegaban con la captura que habían obtenido, a veces había diferentes tipos de pescados y se podía elegir. Así que esto era lo que Jesús aprovechaba para poder encontrar más gente. Jesús primero se sentó a la orilla del mar y vino mucha gente que se reunió en torno suyo. No se nos dice que estaba hablando, pero la gente se reunió en torno a Jesús porque ha venido a escucharlo. Al ver que era mucha gente, Jesús se vio obligado a subir a una barca. San Marcos nos dice que la alejaron un poco de la orilla para que la gente no se abalanzara sobre él con la intención de tocarlo. Pero desde allí Jesús estuvo hablando a la gente y la gente permanecía en la orilla. No se nos dice si estaba sentada, si estaba de pie. Lo cierto es que todos vinieron a escuchar a Jesús. Y Jesús les habló de muchas cosas en parábolas. Si nosotros vemos con atención la lectura que sigue en adelante, nos encontramos que
Lo primero que va a hablarles estas muchas cosas es la semilla que el sembrador siembra, la parábola que ahora hemos leído. Después nos hablará de la cizaña, luego del grano de mostaza, después de la levadura, luego del tesoro escondido, luego de la parábola de la perla preciosa y al último de la parábola de la red. Incluso después de estas 7 hay otra más de aquel jefe de casa que sabe sacar de su tesoro cosas buenas y cosas malas. El tema es que Jesús usa parábolas que son comparaciones, una manera de enseñar con sencillez a la gente para hacerla reflexionar. Así se pensaba, se actuaba, se hablaba en Israel. Jesús estuvo diciendo ese día que un sembrador había salido a sembrar. El sembrador no tiene nombre, pero el sembrador puede salir de su casa a cualquier cosa, y en este caso va a su trabajo. Él se dedica a sembrar y va a sembrar. La manera en que siembra dice que iba arrojando la semilla. ¿Cómo era esto? Los sembradores tomaban un morral, una bolsa o un canasto y se lo colgaban de un hombro, iban sacando a puños la semilla y luego le iban lanzando al aire para que cayera en los diferentes espacios de la parcela en que trabajaban. Por eso es que dice que iba arrojando la semilla. Unos granos cayeron a lo largo del camino. ¿Qué significa? Que el sembrador iba, mientras se dirigía de su casa a la parcela, iba echando los granos. No. Todas las parcelas tienen espacios por donde el labrador camina, hace sus atajos, hace su manera de acortar el camino cuando él trabaja y tiene necesidad de movilizarse de un lado a otro de la parcela, en la tierra endurecida, a fuerza de caminar sobre ella. Y estos granos que cayeron sobre el camino, los pájaros se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso. Es normal en todos los campos de cultivo que debajo de la arena hay piedras. Y al caer sobre ese terreno pedregoso, las plantitas empezaron a brotar después que germinó la semilla, pero la tierra no era gruesa. Había piedras abajo y al salir el sol, lo que había brotado comenzó por marchitarse. Al no tener raíces, se secaron todos estos brotes. Otros granos cayeron entre espinos. Esto desconcierta mucho a la gente de nuestra región, pero en Israel cuando se termina de cosechar se deja el campo, la parcela tal cual. No se labra antes, no se prepara la tierra antes de sembrar. Así como se quedó, así la encuentran y por eso es que hay espinos en el terreno. Las semillas que caen entre los espinos empiezan a despuntar, a crecer, pero finalmente las ahogan los espinos. Y otra parte de lo que va lanzando al aire se dice al voleo. Esta semilla cae en tierra buena y sucede que germina, que crece y que finalmente llega a la conclusión de su crecimiento y produce fruto. Era una semilla la que cayó, se multiplicó en unos casos 100 por 1, en otros 60 y en otros 30. ¿Qué significa? Que en cada espiga que produjo la planta había 100 granos o 60 o 30. Lo importante es que se multiplicó el grano al dar fruto. Y Jesús termina con una invitación a usar los oídos. El que tenga oídos, que oiga. Esto es interesante porque una expresión importante en Israel es Shema Israel, que significa en hebreo escucha Israel. Jesús también los exhorta a usar sus oídos, a escuchar, a obedecer para
discernir de qué manera van a recibir la semilla de la palabra que Él siembra. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santo.